hay como solo dos emociones básicas y después se van agregando otras y eso permite, ¿qué decía? Ajá. No sé si se refiere más, por ejemplo, a las necesidades básicas, la supervivencia donde entraría temor, la alegría que sería los pasatiempos y de jaloneos, la tristeza en cuanto a las emociones, la furia cuando no está. O sea, cosas más básicas, porque las emociones en ese momento solo iban por una función, lo que dictaba su nombre, pero después ya te muestran cuando va creciendo Riley cómo va cambiando esa emoción y cómo esas mismas emociones pueden tener una como interpretación o una mezcla de las mismas. Ok. Como que se complejiza, ¿verdad? Ajá, hay más complejidad en cuanto a sus emociones y eso va en cuanto a las funciones que va a desempeñar después. Porque las ansiedades dejan de ser básicas. Ajá, exactamente, ya deja de decir solo quiero comer, quiero dormir, quiero jugar, ya va algo más. Entonces lo estás colocando como que hay, necesidades en una jerarquización que son básicas. Podríamos ponerlo así. ¿Y qué respuestas básicas a estas necesidades? Pero pues estas se cumplen a la mejor, o como sea. Surgen otras, y hay emociones más complejas, que te llevan entonces a conclusiones más complejas. Sí. ¿Ok? Muchas gracias. Creen como que ya más no es más. Entonces, en un principio el nacer realmente nada más es como algo muy básico, muy instintivo. Y ya conforme crece van construyéndose más complejas. Emociones básicas. ¿Les parece si los llamamos aprendizajes básicos hacia condiciones básicas? ¿Algo así? Sí, porque la pregunta también es, como por ejemplo el ranking, ¿no? Volviendo, ¿por qué piensan que alegría es la primera que surge? Tonalidad, el que sea muy feliz, muy alegre. Ok. Sí, porque hay algo que el papá le dice que es como cuando Riley abre los ojos prácticamente, le dice Mi niña feliz. mi niña feliz. Yo creo que también tiene que ver, o sea, lo pensaba yo ya, bueno, tal vez también tiene que ver con que todas las situaciones en las que nació, en un hospital súper bonito, seguramente sí fue una persona deseada, no fue como, ay, la cagamos. Pero yo creo que todo eso, la tenemos. sí, yo creo que todo eso también se enraiza pues en la personalidad de la niña, que viene desde cómo la madre se sentía al estar como gestando esta persona. Puede ser, o sea, como lo prenatal, vos te vas más como, sí. Como todas las condiciones que hicieron antes. Y también esto de que el padre le dice, ¿no? Como, vas a ser mi niña feliz. Entonces, ¿alegría ya estaba desde antes? ¿O a partir de que el papá le dice, eres mi niña feliz, surge alegría? No, de hecho, casi al mismo tiempo. De hecho, fue cuando alegría oprimió el botón, que fue cuando le dijo, vas a ser niña feliz. Ok. Al mismo tiempo dice... Casi al mismo tiempo. Justamente, esa es una base del constructivismo. O sea, que se diferencia del innatismo, que dice que todo es innato, o sea, desde el innatismo todas las emociones serían innatas y se van como desarrollando. Y se diferencia del empirismo más duro, digamos, que diría que las emociones vienen directamente, o sea, cuando el padre le dice vas a ser mi niña feliz, ahí surgiría la emoción. El constructivismo está acá, dice que se construye, digamos, hay una construcción. Hay una construcción que sería la cabeza de Riley y el mundo externo. No hay uno antes que el otro, sino que es una construcción continua. Y justamente este principio es un poco lo que estaban hablando aquí, ¿verdad? Sí. Justo lo que permitiría esa completización sería estas interacciones, las interacciones que llevan a aprendizaje. Puesto que no hay, por así decirlo, un bagaje innato con el que ya se estructuras que vienen de la evolución y demás. Pero bueno, el caso es que no le apunta a que solo es innato, no le apunta a que todo es empírico, a que nuestros pensamientos son una copia exacta de lo que hay afuera, sino que es una interacción entre las experiencias que tenemos y la experiencia previa que ya hemos acumulado. Se contrasta y construye, y eso va a permitir esa completización. Es estructuralmente. Que el cerebro cambie estructuralmente. Que se va formando la maduración del cerebro. Las experiencias llevan
a que se formule, sí, Ah, que se madure. a que se madure. Estructuralmente, ¿No? No, A ver. no, o sea, un niño pequeño puede ser muy maduro, pero todavía no va a tener pues, el sistema nervioso que tiene de un adulto, pero sí puede ser una relación entre los dos, o sea, la relación de maduración personal conforme a las experiencias y que te llega una edad en la que empiezas a producir más hormonas y viene todo este cambio, puede ser que llegues más temprano a lo mejor al límite, ¿no? Que te desarrolles más rápido. ¿Vale? entonces estoy diciendo que entonces hay una especie de regla, programación, que dice que a cierta edad corresponde a cierta capacidad, por decirlo así. No como edad, pero sí hay como que un rango y también influye mucho, como dicen, las experiencias. Ok, entonces, hay algo ahí afuera como esto, eres mi niña feliz, o ciertas experiencias que generan algún tipo de cambio, ¿verdad? Okay. Muy contextual. Hay una parte que El cambio de casa, ahí tiene el cambio, ¿no? Que es lo que la está marcando, e incluso al final de la película dan el guiño de la pubertad, ¿no? Cuando empiezan estos cambios de experiencia, es cuando desgraciadamente te toca la pubertad, ¿no? También. Ok. Algo en los sustratos físicos, digamos. Siempre o sea, el constructivismo radical lo que plantea es eso. Si bien se basa más que nada en cómo se formula el cerebro, cómo se estructura, o sea, y poder trabajar desde ahí, sí, no es ingenuo y dice, hay algo de lo externo, de lo que pasa en las experiencias, de cómo se viven esas experiencias, que generan cambios físicos, digamos. entonces el contexto sí termina generando repercusiones en la parte genética, en la parte estructural. Llegaron a escuchar el experimento de taxistas en Londres, a los que se evaluaba el tamaño de su hipotálamo y se encontraba que habían tenido un crecimiento significativo en él. Eso quiere decir que entonces estas dos partes no están separadas, hay una interacción. La parte contextual sí termina afectando el mismo tamaño, el mismo funcionamiento de las estructuras. Un adulto puede realizar procesos más complejos de aprendizaje. Si es verdad, ¿a qué cambios se deben? ¿Ok? Es más fácil que un niño aprenda, o sea, que el niño absorbe más el conocimiento. Ajá. Que un adulto, dicen eso, o sea, realmente no sé si se ha de leer o no, pero a lo mejor es diferente la manera de comprender del adulto a la del niño. El niño tiene más dudas, no quiere saber más de los porqués, a lo mejor En realidad creo que para poder ponernos de acuerdo o poder discutir sobre esto, tendríamos que pensar en qué es el aprendizaje. O sea, si el aprendizaje es solo acumulación de conocimientos, no sé, serían como conocimientos teóricos, o lo que le sucedió a Riley fue un aprendizaje, por ejemplo. Hace rato pusimos en el paradigma constructivista que no se trata de información que ya se tiene, tampoco se trata de información que se copia del entorno, sino que se aprende. Pero entonces, ¿qué es aprender? No es ninguna de estas dos cosas. ¿Qué es aprender? A ver, tenemos interpretación. ¿Qué implica la adquisición? O sea, ¿qué lo diferencia? Como para un nuevo, una nueva experiencia, un nuevo como conocimiento y almacenamiento, y es precisamente como juntar esas experiencias y digamos que queden como resguardadas, consolidadas para que más adelante, cuando se tenga alguna adquisición nueva o incluso similar a otras, pues realmente se tomen Como la primera instancia, como lo primero que se toma, y ya el almacenamiento sería como la segunda parte, por decirlo así, en donde ya ya lo adquiriste y ahora lo almacenas como si fuera una serie de pasos. Es aprendizaje y almacenamiento es memoria. ¿ok? Memoria. Son dos cosas tajantemente diferentes. Sí, pero se relacionan. ¿Cómo se relacionan? El proceso
que tienen para adquirir conocimiento. Ok, o sea que es un proceso. O sea, me parece interesante acá lo que trae el compañero, porque también desde el constructivismo radical se lo va a ver así, como un proceso de construcción. Es decir, desde que Riley se muda, hay algo ahí. O sea, en su cerebro está estructurada de determinada forma. Tiene que darse todo un proceso en donde pasan un montón de cosas para que a Riley le llegue la consola más grande, sería, para decirlo de alguna forma. Pero es un proceso de aprendizaje. Como que no hay... Si bien el constructivismo radical también va a decir como se aprende cuando se aprende, aunque sea una tautología, digamos, es como en ese momento ya se aprendió. Pero no hay aprendizaje sin proceso, digamos. En ese proceso, volviendo a la película, ¿qué pasó con Riley? O sea, ¿qué implica ese proceso? ¿Qué es un cambio de etapa? Desarrollo humano, desarrollo madurativo. Maduración, cambio. Pues es que es biológica y también es, digamos, social. Ok, como de momento. O sea, aquí tenemos tanto lo biológico como lo social. O sea, hay algo de lo externo que genera esto, ¿verdad? Okay. No sé, si como, pues crisis, ¿no? O sea, viene como crisis para que el aprendizaje tome un significado diferente. ¿Qué sería crisis? O sea, ¿cómo estás pensando? Como una reestructuración de lo que ella previamente sabía, pues. Entonces está reestructurando desde lo emocional hasta lo cognitivo. Sí, pero para que se reestructure, ¿qué pasó antes? Algo feo. ¿Un problema? Un problema, o sea, hubo algo que se detonó en la realidad, ¿verdad? Pero la reconstrucción yo lo pienso más en cuando se reconstruyen las islas, por ejemplo. Ajá. Para que se reconstruyan las islas, ¿qué tuvo que pasar? Eso es lo que estoy Tuvo pensando. que haber una Estaba así, Catástrofe, digamos. digamos que estaba Riley estable y tuvo que pasar algo que la desequilibró. Y de ahí viene la noción de crisis. Ajá. Me acuerdo de... Hay algo, Riley, digamos, que hace que ella entre en crisis. Y que se genere ahí una deconstrucción de algo. Construir sobre algo que ya estaba construido. Ya había un conocimiento previo, ya había un almacén previo, pero para que se pueda construir sobre de él, se tuvieron que derrumbar de cierta manera. Los esquemas que se tenían tuvieron que romperse para poder agregar más información. Y eso es lo que lo hacía más complejo. Y ser complejo implica que entonces tiene un mayor rango para responder a diferentes situaciones. Entonces, imagínense el viaje de Minnesota a San Francisco, ¿no? O sea, ¿qué va pensando, qué va sintiendo Riley? Y a lo mejor eso aplica un poco a la idea que ustedes nos transmiten. O sea, ese proceso que tiene que ver, bueno, Bandura nos explicaba un poquito cómo influyen las expectativas. Lo que trae el profesor como de la deconstrucción, o sea, no se rompió todo, absolutamente, o sea, no cuando Riley está pasando en este momento por el cambio, la mudanza, no es que se rompió absolutamente todo, sino que hay ciertas cosas que a Riley ya no le funcionaban en ese momento, le dejaron de funcionar así tal y como estaban. Entonces necesitó una reestructuración de esas estructuras, que en este caso lo podemos ver como clarito, que son físicas, digamos, a partir de algo de la experiencia. Se necesitó una reestructuración de esas estructuras físicas, valga la redundancia, para que ella pueda responder de manera adaptativa. Y ahí vamos como un poquito más como a la definición de inteligencia. Y ahora, o sea, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Riley es una nena inteligente? ¿A qué le faltaría para ser completamente inteligente? Inteligencia emocional. O sea, es lo que no sabe manejar. Quizás por su etapa, o no sé, pero es lo que le falta. En otro sentido creo que es inteligente, pero emocionalmente no. Sí, porque al final logra la adaptación, o sea, y logra, incluso pues dentro de que se ve como sus emociones se adaptan unas a otras, como, y se rompe
como esta dicotomía que existía entre las cosas tienen que ser buenas o las cosas tienen que ser malas. Si son malas son negativas, pues son tristes y está todo mal. En cambio tuvo la suficiente inteligencia emocional e inteligencia de abstraer lo que estaba pues en su entorno, como para poder entender que hay cosas que son buenas y malas al mismo tiempo y desagradables y de temor, y que eso no la psicotizara, pues, o sea, al final la niña Claro. hizo vida, pues. Ok. ¿Alguien más? Porque a pesar de que sí hubo un momento en donde se desequilibró, no duró tanto en esta etapa como de desastre, Ok. y se pudo reincorporar, o sea, sus emociones volvieron a incorporarse y volver a la normalidad en un corto lapso de tiempo. O sea, en la comparación a la vida real, ¿cuántas personas no vemos que se quedan o sufren un suceso traumático y se quedan ahí estancados? Ok, entonces, desde como retomando lo que dicen, es interesante hablar de la inteligencia porque desde este paradigma es un poco como lo decían los compañeros también, desde este paradigma la inteligencia es una función adaptativa a las exigencias del medio. O sea, a fin y al cabo, Riley, más allá de que le haya costado tiempo, le haya costado un proceso, que justamente lo que viene a romper este paradigma es las nociones de coeficiente intelectual. O sea, alguien es inteligente porque tiene cierto coeficiente intelectual. Plantea que a partir de las diferencias individuales, digamos, si es una respuesta adaptativa en función de la tarea que tiene que realizar, se puede decir que hay una inteligencia fluida, le dicen los autores. Claro, o sea, justo lo pensaba ahorita que reflexionábamos sobre esto, como, pues este paradigma pone muy en duda tanto como los SATs o como los exámenes para entrar a la prepa o lo que sea. Porque precisamente como el hecho de que Riley se haya mudado a San Francisco, a cualquier otro niño que ¿dónde vivía antes? En Minnesota. O sea, lo hubieran violentado y hubiera tenido una vida terrible en San Francisco. O sea, el hecho es el mismo. 2 niños se mudan a San Francisco, pero la historia que han tenido esas personas previamente y lo que saben les representa totalmente diferente. Como San Francisco puede ser algo malo, puede ser algo bueno. La experiencia se interpretará de forma totalmente distinta. Si quisieras tú medir cómo se está interpretando esa experiencia y poner una nota buena y una nota mala, pues seguramente vas a ser bastante negligente. Claro. Muy poco ético también, me parece. Sí. Son las diferencias individuales, digamos. O sea, y yendo más allá como desde el paradigma radical del constructivismo, no solo va a decir uno lo va a interpretar de una manera y el otro del otro, sino que esas interpretaciones de la experiencia van a generar determinados cambios físicos en las conexiones y en el funcionamiento, digamos, estructural del cerebro. O sea, ahí no deja de lado como, y al ser tan individual, siempre pone el foco también en los sustratos físicos, digamos. Creo que justo ahí es donde entra lo complejo de este paradigma, porque entonces no solo es cómo se ve, sino el cambio físico que se crea dentro de una estructura cerebral. Entonces cambia mi realidad con la realidad de esta compañera de aquí. Pero ambas son reales, pues. Pero entonces, ¿cómo vas a medir y cómo vas a tipificar una realidad si todas son diferentes? Exacto, desde ahí. Lo que dice el paradigma es desde ahí, desde las diferencias. Una parte que es uno de los enfoques en los que puede dividirse el paradigma constructivista, es que se llama radical porque busca irse a la raíz. Le da mucho énfasis a las estructuras, a los cambios físicos y a las redes neuronales. Estas conexiones sí son resultado de pronto de las experiencias y de los significados que generan estas experiencias o los significados que se generan a partir de cómo se vive la experiencia. Además de cómo se simplifica o cómo se mide todas estas realidades, cómo se podría aplicar un enfoque radical para un modelo educativo. ¿Cómo se puede educar a partir de este enfoque? ¿Cómo podría o creen que es algo posible a partir de este enfoque o no? Cuando nosotros nos dirigimos a los chicos que tienen algún tipo de problemática, es importante que ellos descubran cuál es la emoción que están sintiendo. Tú le preguntas al chico, a ver, desde tu enojo, ¿no? ¿Qué piensas? Le das un lugar al enojo. Desde tu desagrado, ¿no? A ver,
piensa en tu desagrado, le haces que pueda reconocer esas emociones. Desde esta alegría que sientes, ¿no? O sea, por eso siempre decimos que el tema de las emociones va ligado a la cognición, ¿verdad? O sea, aquí el debate es como qué es primero. Y sabemos que cómo se relaciona. O cómo se relacionan. Y sabemos que el tema emocional es originario, ¿no? O sea, la escena donde aparece la primera emoción pues tiene que ver con una sensación de bienestar, ¿cierto? Y sabemos que luego se va a dar un proceso, pero sí funciona incluso en los enfoques terapéuticos. Decirle a los chicos o a los adultos, desde esta tristeza, ¿qué te dice esta tristeza, no? Porque a veces se tiende a negar aquello que pensamos que es negativo. Vemos al final cómo desde la tristeza, ¿no? O sea, la alegría le dice, te toca, ¿no? Porque es lo pertinente. O sea, desde la tristeza hay que construir cosas y se puede construir. O pensar en el enojo. Hay situaciones en las que el enojo opera. Tendría que mostrarse el enojo. Aquí el asunto es que sea algo consonante. La situación o la emoción que se dirige. Creo que, pero en el sentido de la consonancia, digamos. O sea, creo que es interesante pensar desde la película cómo cuando alguno de los personajes quiso trabajar solo, algo salió mal. O sea, desde este paradigma también se piensa, o sea, al cerebro o a las funciones cerebrales, digamos, como en conjunto. O sea, también rompe de nuevo con un esquema anterior de decir, bueno, el lóbulo frontal es el que se encarga del procesamiento de tal cosa. Sí, no niega para nada todos los descubrimientos que se han hecho, pero dice, el lóbulo frontal, que dentro de mi interpretación sería como cuartel general, no podría funcionar sin los recuerdos, por ejemplo. ¿Qué haría, o sea, el lóbulo frontal sin los recuerdos? Nada. Y así como el paradigma plantea cómo el cerebro trabaja en conjunto permanentemente, digamos. ¿Para qué nos sirve saber que hay diferencias individuales que se basan en las experiencias? O sea, ¿qué les surge? La idea de que pues, las realidades son diferentes. Todas las realidades son diferentes a partir de estas diferencias de las que menciona Camus. Las emociones entre las relaciones interpersonales de Riley y consigo mismo. Era algo, por ejemplo, que ya platicábamos, que mencionaba el profe. Como que cada emoción respondía a diferentes situaciones, pero que más se mencionaba algo sobre la complejidad de que una experiencia no sería una sola emoción, sino que había diferentes emociones que interactuaban y que respondían, que daban un significado a una misma experiencia. ¿Qué funcionalidad pueden tener las emociones? Para protegerla de problemas. Sí, por ejemplo, o sea, el miedo precisamente es el que hace como esta función de precaución, ¿no? De cuidado, de evitar los riesgos. La tristeza, yo siento que es una forma, bueno, en la película lo interpretan como esta forma de como pedir apoyo, ¿no? Porque en el momento en el que algo malo ocurre, bueno, es buscar el apoyo de papá y de mamá, buscar el apoyo, la compañía de los demás, en cuanto a la película. Y en la furia siento que es como generar respuestas, porque hay puntos en los que ella como que entra en desesperación y reacciona y responde, ¿no? Desagrado habla de esto de que evita que se intoxique, ¿no? Física o socialmente. O socialmente. Es interesantísimo cómo la plantean a desagrado, o sea, porque no es solo, ay, cuídate de los venenos, sino como también socialmente. ¿Qué nos dice eso? Que es, bueno, que las emociones son la forma en la que maneja todas las situaciones, dependiendo de que surja. Ok, o sea que esto que tenemos aquí en la cabeza, perdón que insista tanto con esto, pero es como muy importante dentro del paradigma. Esto que tenemos dentro de la cabeza se relaciona permanentemente con esto externo, con esto social. Justamente, esta es una de
a la vez una de las fortalezas del radical y a la vez una de las debilidades es que necesita del apoyo de otras teorías más sociales para explicar ciertas cosas. Porque puesto que se va hacia la raíz, entiendo que la raíz es la parte individual, no contempla mucho qué pasa fuera de él, sino más bien cómo se interpreta lo que está fuera. Y ocupa de pronto otros enfoques que ayuden a complementar eso. Que, por un lado, dentro de lo que recuerdo, las emociones tienen estas funciones evolutivas, o sea, como, bueno, no evolutivas, digamos de supervivencia, ¿no? Y se estaría hablando de funciones más arcaicas, o sea, ya después trascienden a través de otros procesos, pero esencialmente se supone que las emociones vienen desde un lado más precario, porque incluso se habla de que las emociones son universales, incluso para animales o para humanos. Claro, no es casual que elijan alegría, tristeza, desagrado, furia. Incluso es interesante que estas 7 emociones básicas son de las que habla Paul Ekman cuando hace su estudio antropológico de las emociones, pero ya después también sobre esto de las emociones se habla de las emociones complejas, que esas se estructuran en base a un contexto específico. O sea, si yo hablo de tristeza no es lo mismo que si yo hablo de frustración. Ambas son emociones, pero la frustración solo tiene sentido dentro de un contexto específico. Incluso, vámonos a otra. Si yo no sé un idioma, ¿cómo me voy a conectar a través del significado equivalente de frustración que se tenga en otra lengua? O sea, entonces es como de, solo en un contexto específico tiene sentido esas emociones complejas. Entonces sí tienen una función ya más social. Desde este enfoque no solo se dirá, o sea, que estas emociones universales tienen sentido en un contexto preciso, sino que ese contexto es el contexto del individuo. Ajá. No cualquiera. O sea, más allá de que haya frustración, la frustración no es lo mismo, o sea, que estamos en el mismo contexto, no es lo mismo para mí que para Iván. Ajá. Sí. ¿Entiendes? Porque incluso, por ejemplo, yo veía de un casito, ¿no? De una persona que siempre decía, bueno, yo estoy triste. Hay personas así, ¿no? Bueno, cuando se acerquen un poquito más a clínica, los que quieran. Hay personas que siempre dicen, estoy triste, estoy triste, estoy triste, estoy triste, estoy estresado, estoy ansioso. Y siempre todo lo que es adversivo lo describen con la misma emoción. Con el estrés, con la ansiedad, con la tristeza. Y siempre todo lo adversivo es con la misma emoción. Y aun cuando cognitivamente tenemos el contexto de que existe toda una infinidad de palabras que remiten a emociones, esa persona siempre que es algo adversivo, entiéndase, emociones adversivas como tristeza, desagrado y furia. Todo lo que es adversivo, él lo describe con una única palabra. Entonces eso sería más o menos de lo que decía Giorgio de la inteligencia emocional, o sea, el saber describir en diferentes situaciones. Porque además, esa persona por dentro sí puede sentir diferentes emociones, pero si no lo sabe describir a través de diferentes palabras. Ok, es interesante, aquí entra como el tema del lenguaje, ¿verdad? O sea, del lenguaje y de los sentidos. O sea, ¿qué tiene que ver el lenguaje y los sentidos con la estructura neuronal? Se convierte finalmente en pensamiento. Ok, claro, es a partir del lenguaje que se genera pensamiento. Y de ahí con el pensamiento, ¿qué hacen? Pues controlas o entiendes las cosas. Ok, o sea que de nuevo va hacia afuera, ¿no? Es como una interacción permanente. ¿Qué más piensan? ¿Qué relación hay entre el lenguaje y las estructuras neuronales? O sea, el recuerdo no se ha desechado al basurero. ¿Qué creen que pase para que el recuerdo no se vaya a la fosa? Bueno, es como el ejemplo del comercial, o sea, que no lo tiraba porque lo revocaba muchas veces, entonces creo que eso es lo que tiene que ver, que ¿cómo se dice? O sea, lo traiga varias veces, entonces al repetirlo no se tira porque se sigue recordando. ¿Pero qué es lo que hace que lo repita? Okay. ¿Cómo lo pensas? Por ejemplo, ¿con qué anclas ese recuerdo? Si lo anclas con tristeza, con felicidad, con
miedo, desagrado. Entonces cuando lo anclas pues muy fuerte, eso te permite que no se vaya. Por ejemplo, el animal el elefante, pues no, o sea, no lo borra porque ella quiere, sino porque pues se cae accidentalmente en la fosa, porque ahí estaba, o sea, andaba rodando por la memoria de largo plazo y era por el vínculo sentimental que ya había formado con el bimbo. Sin embargo, desaparece, a diferencia de este personaje, ya no se encontraba suficientemente anclado como para que tuviera que permanecer ahí. O sea, como que él iba escapando de estos... Viste que él, como cuando la ve alegría, iba escapando, ¿verdad? ¿Por qué tendría que desaparecer Bimbo? ¿Y qué es lo que ancla entonces un recuerdo? Cambiémosle de recuerdo, la información como lo que está puro, lo que está afuera, lo que está donde sea. Antes del conocimiento, el conocimiento significa que ya lo consagramos, que ya está aquí. La información que tiene que pasar para que se ancle, para que se asocie, para que sea un conocimiento. Incluso esos monitos que estaban recogiendo las bolitas grises, cuando llegan a la parte de los presidentes y a las princesas, dice, no, deja el del sombrero, el gordito, ya borrado con las princesas, no, bórralas, y Alegría dice, no, pues no las necesitas, si Riley no las necesita, no, ¿para qué ocupa lugar en la memoria, no? ¿Qué? La utilidad. La utilidad, ¿verdad? ¿Y la utilidad de dónde viene? De las experiencias que estás viviendo, o sea, de las experiencias que tuviste y de las situaciones que estás enfrentando. Ok. O que puedes enfrentar. Exacto. ¿Y situaciones dijiste? Sí. Y lo que nos va a dar estas experiencias, estas necesidades y así, están ancladas en el lenguaje. El lenguaje es la vía a través de la cual se almacena o no, se toma una experiencia como válida o no. O sea, no es... Cuando el papá de Riley, voy a volver a eso porque me parece muy interesante, cuando el papá de Riley le dice mi pequeña feliz, el significante feliz hace eco ahí, digamos, o sea, como el lenguaje como medio para la construcción y para la deconstrucción, digamos. Entonces, el lenguaje es eso, un medio que hace que busca que la información pase a ser conocimiento, de asociación, de ver qué es importante y qué no. Pero lo que hace entonces, para que una información cobre sentido, es darle un significado. Darle un significado implica que tenga una utilidad, que sirva para algo, que signifique para algo. Y el significado que se da por el lenguaje, que el lenguaje es un sistema de codificación, que te dice entonces, que te permite de alguna manera leer la experiencia, y no solo leer, hace rato mencionabas que el lenguaje también te lleva al pensamiento. Cuando tú ya tienes información, cuando tú ya tienes un almacén de saberes, puedes construir sobre de ellos, puedes reflexionar sobre de ellos. No se trata solo de entender lo que está afuera, sino de agarrarlo y buscarle otros sentidos, porque tienes esa posibilidad de manejar los significados. La inteligencia vendría a ser la posibilidad de manipular las cosas, los significados, las experiencias, para que te lleven a toda esta parte, a la supervivencia y demás, pero no solo a sobrevivir, porque creemos que sobrevivir es la parte básica, sino también a construir. Y eso ya es lo que nos permite decirnos animales complejos o de pensamiento complejo. Creo que falta algo que se llama abstracción. Ajá. De hecho lo mencionaron y serían los símbolos. ¿Por qué tiene un elefante y esas cosas? Es su abstracción, son sus símbolos, lo que representa el mundo o su realidad. Son los símbolos de ella, digamos. Es un trabajo. Creo que nadie tuvo un bim bam. Tal vez tuvimos un amigo imaginario, pero nunca un bim bam, ¿no? Sí, no sé. Son los esquemas que va estructurando la persona de acuerdo a sus experiencias. Okay. De hecho, Bingo mismo decía que eran, pues, que la vaca dice mu, el perro dice go. Porque era la sensación en ese momento. Ajá, era lo que estaba viviendo en ese momento y por eso se construyó Bingo. Ok, bueno, ahora concluimos, ¿te parece? Hace rato Luz lo despertaba, ponía sobre la mesa una pregunta. Ya que vamos entendiendo esta parte
de cómo funciona o qué analiza o qué argumenta el enfoque radical, sobre todo esta parte de aprender a aprender, de que nuestros aprendizajes y nuestras experiencias son nuestras. ¿Cómo pueden imaginarse este enfoque aplicado en una metodología de la enseñanza? ¿Cómo tendría que ser un maestro? ¿Cómo tendría que ser un alumno? ¿Cómo tendría que ser el contenido? ¿Cómo tendría que presentarse? Las interacciones entre alumnos. ¿O qué implicancias por lo menos tiene? Incluso, pensar desde este enfoque. ¿para qué serviría un enfoque radical en la enseñanza? ¿Qué diferencia habría? Enseñar, porque eso me dio un ejemplo que nos dio nuestro profesor de anatomía. Dice que un niño con hiperactividad no puede aprender como un niño normal, ¿no? Entonces que con ese niño se intenta más dar métodos de memorización en vez de intentar que comprenda, porque no vas a poder detenerlo media hora para explicarle el tema, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera en la que puedan memorizar y poder utilizarlo después. Entonces, pues esto ayudaría a ver eso, pues hay como ¿Y tres tipos de... solo con niños que tengan algún tipo de necesidad educativa especial? No, pero a lo que iba, hay según yo como tres tipos de kinestesia, auditivo... Sí, visual. eso depende de la teoría sí, que utilice, sí. O sea, hay diferentes tipos, digamos, sí, estilos de aprendizaje. Exacto, eso es lo que quedamos o no, algunos se aprenden más escuchando, otros leyendo, otros en la práctica. Entonces eso pues, ayudaría, ¿no? No sé si sea como un examen o que el que quiere enseñar haga un método para poder ver cuál es el estilo de aprendizaje que necesitan más, ¿no? Okay. Dices algo muy importante sobre la mesa de las diferencias, ¿no? El constructivismo apunta mucho sobre las diferencias. También mencionas otra cosa, que son los estilos de aprendizaje. La verdad es que este enfoque y este otro no se mezclan, se repelen un poco porque no están de acuerdo en algunos puntos. Esta propone que hay diferentes maneras, pero maneras ya estandarizadas. Es decir, algunos aprenden kinestésicamente, otros visualmente, otros auditivamente. Y el constructivismo dice, ni siquiera eso. Todos los que aprenden kinestésicamente, desde esta teoría de estilos de aprendizaje, significa que aprenden igual, ¿no? Y el constructivismo dice, no. Porque incluso si tú le dices a alguien, tú aprendes kinestésicamente, le estás diciendo, no puedes aprender de otra manera, porque es la manera en que tú aprendes. Pero sí es interesante lo que trae el compañero sobre las diferencias individuales. O sea, sí es eso a lo que nos desafía, por lo menos este enfoque es la parte radical, digamos, del constructivismo. Es la parte complicada, porque ¿cómo vas a trabajar tú con las diferencias? ¿Cómo le enseñas de diferente manera a cada alumno si son 30 alumnos? ¿Más? ¿Cuántos son ustedes en el salón? ¿40? Y en Argentina somos más de 200. Una teoría que se puede aplicar mucho a las particularidades de cada individuo, ¿no? O sea, entender que no es lo mismo llegar y sembrar en una tierra que en otra tierra, que en arena, que en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues normalmente cuando se enseña, o al menos a mí me tocó, todo está estandarizado, todo es además colectivo, es como echar semillas a ver cuál da árbol. Exacto. Las mismas semillas para diferentes tierras. Ajá, entonces me suena que es una teoría más enfocada a las particularidades de cada individuo y a entender, por ejemplo, más allá de ponerle un nombre estandarizado de que si es kinestésico, visual o auditivo, entender la eficacia que tiene para él cada técnica y enfocarse más en el resultado que quizá en la... En realidad al último como que no tanto, pero en lo anterior que dijiste, o sea, no se enfoca en el resultado, a eso iba, se enfoca en el proceso, justamente porque existen diferencias individuales, digamos, se enfoca en el proceso de aprendizaje, más que en el resultado. Entonces, yo necesito como docente hacer determinadas como planificaciones y que yo me voy a estar permanentemente en el proceso más que en el resultado, porque el resultado es estandarizado. Y pongámoslo así, tú pones a un niño a realizar X prueba y te arroja puntuaciones y te dice que está aquí, o está acá, de acuerdo a su inteligencia y lo demás. Aquí hizo las cosas bien o las hizo mal, básicamente. ¿Qué te dice eso?
pues que está bien, que está mal, que no puedes esperar otra cosa. Pero desde el constructivismo es interesante el proceso, porque ahí tú puedes encontrar el error. Y el error es una ventana de cómo es el pensamiento que te lleva a tomar una decisión, una conclusión. Y es justo ver cómo es ese proceso para, si tú quieres llevarle un conocimiento, una información, cómo está ese error, cómo está pensando las cosas para dirigirlo hacia lo que tú le quieres enseñar. El utilizar todas las formas de aprendizaje como que en proporción, pues, digamos, 33% de esto, 33% de esto y así, para no como lo que está haciendo ahorita, que es obligar a que todo sea o visual o auditivo, sino como que estimular las tres para que pueda agarrar un poquito Ok. básico, ¿no? O tal vez te desafía un poco más y dice conoce primero con quiénes vas a trabajar. No te centres tanto en los estilos estandarizados, sino primero conoce a la gente con la que vas a trabajar y de ahí planificar. Sí, pero es que ese es el problema, por ejemplo, en mi último semestre de prepa nos hicieron un examen para ver cuál estilo de aprendizaje iba a funcionar más. Entonces salió que era la visual, y entonces fue la regla de vamos a trabajar así y se van a tener que acostumbrar a los que no pueden aprender de otra, o los que batallan más para eso desde un paradigma de los estilos. Justamente lo que viene a hacer el constructivismo es complejizar aún más esto y no decir voy a trabajar desde un estilo porque el 80% tiene tal estilo, sino voy a conocer al 100% y a ver qué puedo hacer con esta base. ¿Se entiende? Pero totalmente de acuerdo, es muy complejo. Es ¿Cómo muy lo haces? complejo, Sí, exacto. es lo que me da la duda ahora. Y bueno, justamente ahí entramos a cuáles son las críticas que puede llegar a tener un enfoque como este. Vamos a hacerlo más completo. Desde este enfoque, en los estudios, en la parte de estructuras, se encuentra que tú tienes a una población, nos pongamos que a todos aquí les pongamos a realizar una prueba, un examen, pongamos un examen de física, ok. Cada quien, al momento de realizar el examen, vamos a coincidir en que la mayoría va a estar activando la parte de la corteza prefrontal, a lo mejor Wernicke y Broca, la parte de interpretar el lenguaje y demás, ¿no? Entonces, hay estructuras que se especializan que tienen especialidad, por así decirlo, a diferentes tareas. Pero desde aquí, aún así las tomografías de todos, no son tomografías, las imágenes de resonancia. Las imágenes de resonancia magnética. Van a ser diferentes de todos. Porque si bien va a haber áreas que se van a encender, pero no de la misma manera. Y de hecho, se van a encender otras zonas que en unos se van a encender y en otros no. Es decir, nuestras conexiones cerebrales son diferentes. ¿Y tú cómo vas a estandarizar la inteligencia si desde la parte física trabajamos de diferente manera? Pero entonces, ¿cualquier cosa es inteligencia? ¿Cualquier cosa está bien? ¿Cualquier conocimiento todo es válido? aprendizaje es valioso? Las respuestas son correctas. Ok. Tal vez ese es uno de los límites o de lo que el constructivismo debería como dar un poco más de respuesta, por ejemplo. O sea, te mete en la complejidad y te dice como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, bueno, como para ya cerrar, no sé si se dieron cuenta cómo fuimos como desde la película para conocer como las nociones básicas del constructivismo radical, las diferencias individuales, tal vez pensar una metodología en educación nos costó mucho y ahí llegamos como a las críticas, ¿verdad? Bueno, toda esta complejidad y mucho más es el constructivismo radical. Radical. Les decíamos que hay cuatro enfoques del constructivismo. Ok. Ahí vamos. Y ya para cerrar, ¿alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera aportar, una conclusión? ¿Algo que les quedó? ¿Les gustó?
De cuando estábamos hablando sobre cómo podríamos introducir esto a la educación, o sea, sí está bien pensar en que se vean las experiencias o el individualismo, pero pues tendrías que trabajar con un grupo como de 3 personas, 5 personas, para poder estar como al 100, ¿no? Con todos. Porque como dices, o sea, 200 personas no puedes como analizarlas a todas para ver cómo puedes plantear estrategias completamente viables para eso. Y ese es el problema, ¿no? Y en realidad lo que nos dice siempre nuestra profesora, que yo todavía no sé si estoy de acuerdo, es un límite del constructivismo o es un límite de la educación tradicional, digamos. Si es un límite de la educación tradicional, de que tiene tiempos súper apretados, un montón de gente en las aulas y así, o si es un limitante del paradigma que hace que necesiten tener grupos de 5 personas durante 5 años. Lo puedes decir, dices, desde este enfoque, lo ideal sería a lo mejor que fueran grupos pequeños para que los docentes pudieran prestar más atención a cada uno y ellos mismos puedan tener mayor contacto, claro, para que no estén tan distanciados. Eso se puede, o sea, en nuestra realidad podemos darnos esa posibilidad. ¿No? En Argentina tampoco. Entonces el desafío como que queda es decir, bueno, ¿cómo hacemos? Este es el paradigma que tenemos ahora, o sea, que estamos analizando ahora. Esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la aplicamos? Porque la parte teórica suena muy bien, pero ¿cómo la aplicamos? Así que bueno. ¿Qué otro comentario? Sí, sí hay. Sí hay, ha habido diferentes resultados. Se aplicó uno ¿en Filipinas o en Tailandia? En Tailandia. Se aplicó uno en Tailandia para la enseñanza de matemáticas y fracasó. Pero también hay uno que se basa en este enfoque, que es la instrucción por contenido, basado en contenido. Porque, a ver, se basa más que nada en que, si bien hay algo de los sustratos físicos que se modifican, es a través de la experiencia. Entonces, es a través de enfocarnos en el contenido a aprender, digamos, que se puede generar un conocimiento. ¿Se entiende? Y este tiene como diferentes pasos que sí están sustentados como en el enfoque radical. Y lo que plantea es como el lenguaje como medio para la construcción de contenidos, la actividad del sujeto, digamos, a la vez que también del profesor, digamos, o sea, no solo del sujeto aprendiente, sino del enseñante, y la noción de proceso, que es algo que tal vez se pierde en la educación tradicional y que sí es interesante pensarlo como para mí, como un fuerte del constructivismo, que piensa en el proceso y no tanto en el resultado. Entonces lo que se hace es como programar, dependiendo del grupo que se tiene, no es necesario así como saber de cada uno, sino como en el grupo en general, se programan en relación al grupo y se va observando y evaluando permanentemente el proceso. Y eso es a través del lenguaje y a través, digamos, de basarse en el contenido. Que sí, suena mucho desgaste de parte de quien va a dirigir la sección. Pero sí, o sea, tal vez necesitamos eso. Interindividualidad, creo, ¿no? Comparar con otros. Ajá. ¿Qué no sería mejor intraindividual? Este enfoque va a la parte intra, otros enfoques ya toman más la inter. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que este enfoque pone foco a la vez de lo individual en las experiencias del sujeto, sí o sí este enfoque para plantear una propuesta tiene que echar mano a otros enfoques más sociales, porque este enfoque no va a decir, o sea, justamente por eso no es ingenuo, no va a decir como lo mejor es que vos te sentes con tu alumno y le enseñes solo a él, porque ahí se perdería el contexto y las experiencias, digamos, que según este enfoque sí son importantes. Entonces, en el momento de generar propuestas, toma más que nada enfoques como el sociocultural de Vygotsky, que tiene que ver más con esta construcción colectiva y así. Sí. Entonces, como que hasta cierto punto hace un equilibrio.
una conclusión colectiva. Yo voy a iniciar la conclusión. Tenemos que continuarla todo. Tiene que ser una oración que tenga coherencia. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, me explico. Ok. Comenzamos. El paradigma constructivista es una forma de trabajar o de pensar en el conocimiento que se basa en la interacción social y también en en el conocimiento individual, llevando consigo. Puede implicar la parte anatómica como la social para buscar la relación que hay entre las dos y así buscar la manera de buscar el aprendizaje. El aprendizaje para la interpretación y la adquisición de conocimientos. Ok. Entonces, este conocimiento se convierte en un punto que contradice lo biológico porque se convierte en cognoscitivo. Bueno, y el enfoque radical de las principales como objetivos que tienes es encontrar la raíz, así como sus diferencias, y estas diferencias van marcando las particularidades que esta se presenta dentro de la misma. Y por medio de que aplican las particularidades de cada individuo, no estandariza, no clasifica, sino que se enfoca en un proceso más que en un resultado. Bueno, una crítica del constructivismo sería, por ejemplo, el enfoque tan amplio que tiene, que no puede centrarse o sea, que las condiciones sociales a las que nosotros nos enfrentamos es muy difícil que se le pueda aplicar. Pero sin embargo, como toda teoría, enfoque o cosa que se aplica va a tener pros y contras. Y en este enfoque pues se busca como que aplicar o entrar en lo que es los métodos de aprendizaje, porque se cree que se va a analizar a la persona y se va a empezar a enseñar desde la vista del que está aprendiendo. Entonces hace como que una unión de quien lo hace y quien lo recibe. Bueno, se podría decir que para este método no solamente se utiliza un estilo de aprendizaje, sino se pueden utilizar varios. Y pues, Ya dijeron que se enfoca en el medio o el proceso a través del cual se va construyendo el conocimiento y no a través del resultado. Bueno, una de las características también es que defiende la idea de que el conocimiento no se recibe pasivamente. Y también dentro de todo este proceso de cambio hay etapas que son importantes, como es la estabilidad, la crisis, la deconstrucción y la reconstrucción. Bueno, listo chicos. Muchísimas gracias.